del ciclo formativo de práctica notarial, en la que hablaremos de elevación a público de los acuerdos sociales con Rafael Yagüe, de ponente, que Rafael ha sido oficial de notaría durante casi 50 años. Ha sido miembro del patronato de la Comisión Liquidadora de la Mutualidad de Empleados de Notarías. Ha colaborado activamente con FEAPEN desde su fundación y actualmente es miembro de su junta directiva, por tanto, una persona experimentada y con conocimiento. Como saben y como hacemos todas las veces, la dinámica de la sesión va a ser que Rafael nos hable durante aproximadamente 45 o 50 minutos y luego dejaremos 10 o 15 minutos para responder a las preguntas, a las dudas que puedan ir surgiendo. Las pueden escribir estas preguntas en el chat, como siempre, yo al final las leeré de forma individual o colectiva en función de la temática, si son similares y se pueden agrupar. En caso de que haya muchas preguntas, pues si no doy tiempo a contestarlas a todas, pues no se preocupe porque ya las anotaremos y se responderán a través de correo electrónico. Recuerdo que la sesión se grabará y también la presentación en PowerPoint en su caso y a los materiales adicionales que se puedan aportar que prepara el ponente estarán a partir de mañana a su disposición en la página web de Fundación Notariado, en la web de la Fundación, en el apartado que bien conocen destinado a formación. En 2 o como mucho 3 días también será publicado un podcast en práctica notarial por si le quieren descargar y verlo posteriormente, que esto creo que es muy útil. Bueno, toda la información que proporcionamos, como saben, pues se ajusta a la legislación y a la normativa de la función notarial. Por supuesto, siempre como disclaimer que es obligatorio hacer, en fin, aquí se comentan las cosas, pero no sustituye el criterio profesional en cada caso. O sea, háganos caso, pero dentro de un orden, ¿eh? Bueno, estas sesiones, aun siendo internas, son susceptibles de ser conocidas por todo el mundo, así que cuidado con lo que decimos, no nos metamos con nadie, que esto lo ve todo el mundo. Así que, Rafael, si es tan amable, pues tiene usted la palabra para comentarnos lo que se le ocurra sobre elevación a pública de acuerdos sociales, que como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar básicamente en temas prácticos y concretos. Adelante, Rafael. Pues buenas tardes a todos. Eh, Después de esta presentación, bueno, agradezco a la Fundación Notariado esta iniciativa que ha tomado y agradezco también a mis compañeros de la Junta Directiva el que hayan depositado la confianza en mí para presentar este tema. Como decía don Ignacio, pues el título de la charla es la elevación a público de acuerdos, que dicho así, pues podríamos entender acuerdos de todo tipo de entidades jurídicas, de personas jurídicas y comunidades de bienes, en fin, cualquier cosa. Pero claro, se sobreentiende que nos referimos a los acuerdos sociales y concretamente a los acuerdos de las sociedades de capital, las reguladas en la Ley de Sociedades de Capital, el Real Decreto Legislativo 1/2010, y las normas contenidas en el reglamento del registro mercantil. Dejamos aquí aparte las normas de las modificaciones estructurales de las empresas de capital, porque eso ya excedería. Empezamos sin más, es decir, pues que toda sociedad tiene básicamente dos clases de órganos: Junta General de Socios y el órgano de administración. Y cuando no tiene el órgano de administración es porque tiene los liquidadores en la fase final de su vida, cuando llegada a la disolución. La Junta General de Socios pues, es el órgano soberano, deliberante de la sociedad, el que forma y expresa la voluntad de los socios. En el artículo 160 de la ley se enumeran un elenco de facultades que repasamos así por encima: son la aprobación de las cuentas y la gestión, la aplicación de resultados de gestión social, el nombramiento y cese de los administradores, todo lo que son modificaciones de estatutos, salvo la de traslado de domicilio, que modernamente compete al órgano de administración, salvo que los estatutos digan lo contrario. Compete también la transformación, disolución, o sea, fusión, escisión, todas las que son modificaciones estructurales. Y luego tiene competencias cuando se requiere su presencia, su autorización,
En el caso de que el órgano de administración se meta y quiera efectuar algún acto o negocio que no esté comprendido en el objeto social, porque el marco de trabajo del órgano de administración es siempre el objeto social. Esas son su delimitación, su campo. Pues cuando hay algún acto que el órgano de administración que excede el objeto social o es ajeno o contrario al ánimo de lucro que debe perseguir toda sociedad, en esos casos se requiere que la Junta de Socios lo autorice expresamente. Por ejemplo, cuando se pide una fianza, un aval o una garantía real, una hipoteca por deudas o obligaciones ajenas. Y hay un apartado, el apartado F de la Ley de Sociedades Capital, introducido por la Ley 31/2014, que desde sus inicios fue controvertido porque se refiere a un acto jurídico que no es, es un acto jurídico indefinido, ¿no? Lo que constituye un activo esencial. Porque si bien la ley intenta delimitarlo en que se presupone que activo esencial todo aquello que supere todo aquel negocio, todo aquello que supere el 25% del valor de los activos del último balance aprobado, eso no deja de ser una presunción juris tantum, es decir, que siempre cabe prueba en contrario. Desde sus inicios esto creó incertidumbre y la Dirección General también desde sus inicios del año 2015 ha venido insistiendo en que la omisión de una referencia si ese activo constituye o no activo esencial y se requiere por tanto autorización de la Junta no es obstáculo para que se autorice la escritura y para que se inscriba. Lo que pasa es que claro, la prudencia notarial y el celo de todo notario velando por la legalidad y sobre todo en las responsabilidades en que pudiera incurrir en el caso de- de- de perjuicio de terceros, los que contrataran con la sociedad, pues siempre hemos puesto esa cláusula, esa exigencia de manifestación por parte del administrador de que el bien objeto de adquisición, bien objeto de transmisión o bien objeto de aportación a otra sociedad, que son los supuestos que enumera el 160F, no constituyen activos esenciales. Y si dijeran que sí, pues habría que recabar la autorización de la Junta o el acuerdo expreso de la Junta e incorporarlo a la escritura. O sea, ya sería la Junta la competente. De todas maneras, a pesar de Ignacio, lo que... perdona, Rafael, ¿quieres que compartamos la presentación por ti? Espero que no estoy tras... Sí, es verdad, cierto, que no estoy... Pero si Bueno, pues quieres, vale, si queréis, mira, sí. ¿en cuál estás? En, Lo, en el lo orden busca. de diapositivas es la 4. Vale, La venga. 4, me parece, La sí, la 4, compartimos y te vamos siguiendo. o la 3, sí. Vale. Sí, se me ha pasado. Pues como decía, a pesar de esa, pues sí, pasa adelante. A ver. Bueno, no sé si, bueno, no sé si se, mm, no sé si se está viendo. Bueno, en cualquier caso, Sí se está eh, viendo. Tú sigue, vale, Rafael. vale, Se está perfecto, viendo, perfecto. sigue. Ha habido también una sentencia del año 2022 de la Audiencia Provincial de Salamanca y por otra parte sentencias de otras audiencias contradictorias donde dicen que estos activos, o sea, dicen que un acto llevado a cabo por los administradores referido a un activo esencial sin autorización de la Junta carece de validez y eficacia. Entonces eso, claro, es muy grave. Entonces falta, como hay jurisprudencia menor contradictoria, falta el criterio del Tribunal Supremo, una casación del Tribunal Supremo, este supuesto, para que se defina y quede claro. Aún así, mm, apoya más la tesis de la cautela en todo caso, de tanto, porque también el Tribunal Supremo referido, no entrando en el fondo del asunto, pero sí referido a un caso de impugnación de un consejero, del seno de un consejo,
en el seno de una aprobación de un acto de estos en el seno del Consejo de Administración, llegó a decir en sentencia de 27 de junio de 2023, obiter dictum, que la norma utiliza la expresión la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. En principio, en este supuesto, de hecho, no estarían incluidas las operaciones de financiación, salvo que llevara aparejada, siquiera sea a título de garantía, la posibilidad de una disposición de activos sociales de importancia. Claro, al meter esta cautela y dejarlo así caer, está pensando en que realmente, si la garantía es una hipoteca, aunque se trate de no de deuda ajena, sino de deuda propia para financiar una propiedad, esa hipoteca sí debería autorizar la Junta General. Con lo cual, cuando se estaba pensando que bueno, los actos de gravamen no hace falta contemplarlos, realmente el Tribunal Supremo está aquí dando una pista de que sí, de que puede ser, de que deberían contemplarse. Ya digo que falta una jurisprudencia sentada sobre esto. Y por último, sobre este apartado, añadir una obviedad, pero bueno, que parece que no es tan obvio, porque ya en el año 2017 la Dirección General tuvo que pronunciarse para decir que, sin embargo, no se necesita la autorización de la Junta cuando los liquidadores de la sociedad están realizando los bienes. Es decir, la Junta ya autorizó la disolución de la sociedad. No hace falta que para cada bien que venden los liquidadores para pagar acreedores o para repartir el haber líquido entre los socios, tenga que pedir autorización a la Junta. En fin, eso que parece un poco obvio, pues a algún registrador no le pareció tan obvio y lo exigió. Y ya sin más, pasamos al punto siguiente. El siguiente órgano, que sería el órgano de administración de una sociedad. El órgano de administración, pues es el otro órgano, como hemos dicho, aparte de la Junta, el órgano de gobierno, ejecutivo y representativo. Es el que representa y vincula a la sociedad frente a terceros con todas las facultades que tiene delegadas legalmente atribuidas, y es el que ejecuta los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios. El poder de representación de los administradores frente a terceros se extiende, como dije al principio, a todos los objetos comprendidos en todos los actos comprendidos en ¿qué clases de organización y atribución de poder de representación tenemos? Pues tenemos los que sabemos todos, el administrador único, a quien no hay duda, a él es el que compete el poder de representación de la sociedad, a dos o más administradores solidarios, distintamente a cualquiera de ellos les compete la representación, el poder de representación, a varios administradores conjuntos, y en el caso de sociedad anónima no puede haber más de dos administradores mancomunados. Si hay más de dos, ya tienen que constituirse en consejo. Pero en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, sí puede haber más de dos administradores mancomunados. Entonces habrá que acudir a los estatutos, a lo que hayan establecido al respecto, para saber quiénes tienen atribuido el poder de representación o en qué forma. Normalmente, siempre se dice en los estatutos que el poder de representación será ejercido conjuntamente al menos por dos cualesquiera de ellos. Y finalmente tenemos al Consejo de Administración. El Consejo de Administración por sí tiene todo el conjunto el poder de representación de la sociedad. Es decir, que un Consejo de Administración para elevar a público, por ejemplo, podría comparecer al completo y sería si la ley no nos depurara más, sería el órgano encargado de elevar a público, por ejemplo, o el órgano. Pero bueno, el Consejo de Administración corresponde al propio Consejo, y los estatutos pueden atribuir el poder de representación a uno o varios de sus miembros a título individual o conjuntamente. El mandato de los administradores, ya sabemos que en sociedad de responsabilidad limitada es por tiempo indefinido, salvo que los estatutos lo fijen en un plazo determinado, y que en las sociedades anónimas antiguamente eran 5 años, actualmente ya desde hace bastantes años, son 6 años el plazo máximo y pueden ser reelegidos indefinidamente.
También, frente a la duda de cuándo caduca, en el caso de que tengan un plazo establecido, cuándo caduca el mandato de los administradores, bueno, no caduca matemáticamente cuando cumple los 6 años, por ejemplo, desde que fueron nombrados, sino cuando haya tenido lugar la celebración de la Junta General de Socios siguiente y no hayan sido renovados. Es decir, hasta ese momento, si no ha habido junta, hasta ese momento tienen el plazo vigente o se le considera vigente. Y si se trata de, o si ha transcurrido el plazo legal para convocar la Junta General Ordinaria, que es la que tiene lugar dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio social, si ha pasado ese plazo, pues por lo menos hasta que no se agota ese plazo y no ha habido ninguna otra junta, hasta esa fecha de terminación de ese plazo tendrían el mandato vigente. Se nos presentará a veces, pues también se nos presenta muchas veces el caso de el administrador necesita ser una persona física. No, el administrador lo vemos a diario, sobre todo en grandes sociedades, donde se nombran administradores a personas jurídicas. En ese caso, es la persona jurídica administradora la que tiene que designar una persona natural, una persona física, que la represente para ese solo acto, para ese solo cometido, el de administrador. La persona física no la nombra la sociedad representada, la nombra la sociedad administradora de la sociedad, administradora, designada administradora. Y esa persona física, a diferencia de lo que también se ocasionó dudas de interpretación, si debía aceptar, si era un apoderado, si no era, de qué naturaleza participaba esa persona física, pues la Dirección General ha terminado resolviendo que, que, que esa persona física tiene que aceptar el cargo, porque aunque no lo diga expresamente la ley, sí se invoca la línea argumental del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, que dice que la persona física designada debe reunir los requisitos legales establecidos para los administradores y su régimen de responsabilidad es solidario con el de la persona jurídica administradora, con lo cual es lógico ese régimen, sobre todo esa responsabilidad que asume la persona física, es lógico que de alguna manera no baste con un simple mandato, un mandato, sino un apoderamiento donde no requiera su recepción, es decir, su aceptación expresa. Lo dejamos ahí. En cuanto a los liquidadores, no mencionaba más que solamente existen cuando desaparece el órgano de administración y es cuando ya la sociedad, la Junta de Socios, ha acordado la disolución. Si nos vamos al epígrafo 2, los principales acuerdos inscribibles en el registro mercantil y los títulos inscribibles, pues por enumerar lo que nos dice el artículo 94 del reglamento, pues tenemos en principio, o sea, acuerdos de obligatoria inscripción y constancia en escritura pública, es lo que nos estamos refiriendo. Tenemos las modificaciones estatutarias, las ampliaciones y reducciones de capital. Toda ampliación y reducción de capital, claro, implica una modificación estatutaria, pero la Junta lo que decide no es tanto la modificación de estos artículos relativos al capital, sino el hecho en sí de la ampliación y la reducción, porque esos artículos a veces ni siquiera los modifica la Junta, a veces es el órgano de administración el que, no saliéndose del esquema que le ha mandado, que ha aprobado la Junta, articula y redacta los artículos en concreto. Eso lo hemos visto algunas veces. Por supuesto, el nombramiento y cese de administradores, los liquidadores, los auditores de cuenta, los secretarios de los consejos de administración, aunque no sean miembros del consejo, o sea, no sean consejeros. Los poderes generales, excepto el poder general para pleitos, apertura y cierre de sucursales y lo que constituyen modificaciones estructurales de la sociedad, es decir, la transformación, la fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos y la disolución y liquidación de la sociedad. Cuando el acuerdo se refiere, en el punto este de los nombramientos y cese de administradores y auditores,
no el de los liquidadores, pero sí administradores y auditores. Cuando el acuerdo se refiere única y exclusivamente a ese hecho, al nombramiento y cese, pues lo vemos también en la práctica. mm, la- las sociedades se ahorran el trámite, el coste de la escritura y emiten la certificación y lo que piden es que se legitimen las firmas y eso accede directamente al registro. Así está contemplado esa excepción en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil. Pasamos al punto 3, que es, digamos, un poco, habrá que detenerse un poco, que son las personas facultadas para elevar. Esto se contempla en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Registro Mercantil. O sea, las personas, tenemos tres categorías de personas que pueden elevar. En primer orden está, digamos, aquellas que tengan facultad para certificar, que siempre va a ser un administrador. Bueno, siempre no. Ahora veremos por qué. En el caso de administrador único, pues el administrador único. Esa es la persona facultad para certificar y, por tanto, la que tiene facultad, la única facultad así por ley, para elevar a público los acuerdos de la Junta de Socios. Sus propias decisiones, el administrador único como tal no toma acuerdos, es una persona. El administrador único decide y actúa sin necesidad de elevar a público sus propias decisiones. Cualquiera de los administradores solidarios, estamos en el mismo caso que el administrador. Cualquiera de ellos es competente para certificar y competente, por lo tanto, para elevar a público. No hace falta que se les faculte especial. En el caso de administración conjunta, bueno, pues ya sabemos que en las sociedades anónimas solo puede haber dos administradores mancomunados y serán ellos los que tengan junta certificante, de consumo certificarán y de consumo en principio comparecerán en escritura para elevar a público los acuerdos. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, y si tenemos más de dos administradores mancomunados, pues habrá que ver un poco los estatutos que dicen. Pero bueno, siempre tendremos dos administradores mancomunados actuando en el poder de representación. En el caso del Consejo, bueno, pues el reglamento lo que hace es atribuir al secretario del Consejo, sea o no consejero, por eso cuando he dicho al principio que siempre es un administrador, no necesariamente es un administrador, porque el secretario puede no ser consejero, por lo tanto no ser administrador. Entonces, el secretario, en su caso vicesecretario, si se ha nombrado, si se ha previsto, es el capacitado, el habilitado para certificar y el habilitado única y exclusivamente él, per se, para elevar a público los acuerdos. Ante la duda si es el presidente en otros tipos de organizaciones, por ejemplo, fundaciones, tal, sí es la persona que se representa y eleva a público. Y aquí a veces hay confusiones, pero en fin, no voy a entrar en ese tema. Y se piensa que el secretario de una fundación es el que está capacitado para elevar a público. No, no es el presidente normalmente. Pero aquí en las sociedades es el secretario. El presidente visa las certificaciones, pero no tiene esa facultad atribuida legalmente. Eh, en todos los casos, para elevar a público, se requiere que el certificante tenga su cargo vigente, como hemos visto anteriormente en el párrafo anterior, eh, los mandatos, cuánto duran, cómo se entienden caducados, cuándo se entienden caducados, en el caso de que tengan plazo, y tiene que tener el cargo inscrito en el registro. Eh, cuando el propio, cuando quien eleva a público es un certificante nombrado en los propios acuerdos que se elevan a público, no se cumple la segunda condición, la de estar inscrito. Por eso, en ese caso, y ante el temor de que se le haga, digamos, la pirula, así entre comillas, al que hasta ese momento ha tenido la función certificante, el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil exige que conste la notificación al certificante saliente. Bueno, eso en principio, aunque en primer lugar el sistema que dice el reglamento es el de acompañar el que se notifique al saliente mediante un acta
al amparo del artículo 202 de la ley del reglamento notarial. Y pues eso en realidad, aunque el reglamento lo ponga en primer término, es el último, es en última instancia lo que se hace. Lo habitual es que firme junto con el certificante, con el saliente, firmen el saliente y el entrante la propia certificación. Y que en esa certificación, con la firma de los dos, entrante y saliente, el notario en la propia escritura legitime sus firmas o tenga fe de conocimiento de ambas firmas, o bien que la certificación venga ya con la diligencia de legitimación de las firmas. Otro sistema, otra fórmula, que concretamente donde yo trabajaba, las últimas notarías, era casi la predilecta por algún notario, era en lo posible, si tenía posibilidad de comparecer en la escritura, pues comparecer en la escritura del saliente. Claro, esto es un poco engorro, pero en fin. Pero bueno, es una posibilidad. Es decir, si comparece en la escritura el administrador saliente o el certificante saliente, pues claro, no hay duda de que tiene conocimiento del nuevo nombramiento. Porque no se trata tanto de que tenga conocimiento de que ha sido cesado, sino del nuevo nombramiento, que es lo que dice la ley. Y esas son las fórmulas habituales. Bueno, también podría manifestar ese conocimiento en un documento aparte, claro, que no fuera ni la escritura ni esa certificación, sino en un documento aparte. Hay que tener en cuenta que cuando se le notifica por vía de acta notarial, la inscripción del nuevo nombramiento no se practica en el registro hasta que no transcurren 15 días para dar tiempo a, en fin, que normalmente si no ha comparecido o si no ha firmado la certificación, hay que sospechar que las cosas no había buena avenencia, por si acaso puede impugnar el acuerdo por falsedad o cualquier historia. Entonces hay un plazo de 15 días hasta que se inscribe. Mencionar aquí que en la sociedad unipersonal, que puede tener perfectamente, tener como órgano de gobierno un consejo de administración, ¿no? No tiene por qué ser un administrador único, la sociedad unipersonal. En la sociedad unipersonal, por su peculiaridad, las decisiones que adopta el socio único, consignadas en acta, pueden ser ejecutadas y formalizadas indistintamente por él mismo o por el órgano de administración de que se trate. O sea, ahí es, digamos, la excepción. El propio socio único podría elevar a público o consignar o comparecer para escriturar sus propias decisiones. Decisiones que es constituido en Junta Universal. Luego tenemos, este es el primer orden de personas que tienen facultades para certificar y para elevar a público. El segundo orden lo tenemos referido a dos casos. Al caso de que haya consejo de administración y en el caso de que haya más administradores mancomunados. En el consejo de administración, la persona facultada de manera legal para elevar a público es el secretario, pero podría serlo cualquiera de los consejeros, el presidente o cualquiera de los vocales, siempre y cuando en los propios acuerdos o bien en los estatutos de la sociedad, si así lo han previsto, se designe, se los faculte para que cualquiera de ellos pueda elevar a público. Esta es la fórmula habitual que se encuentra al final de las certificaciones, que se suele terminar, facultar a los administradores, facultar al presidente y al secretario del consejo, facultar a cualquiera de los consejeros, tal, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante el notario y eleva a público los acciones. Es una cláusula de estilo, tan de estilo que a veces se pone de manera redundante, porque hay muchas veces que se faculta al secretario para que eleve a público estos acuerdos. Eso lo encontramos muy a menudo. Y a veces, al escriturar, al hacer la escritura en el juicio de capacidad, pues se dice, sus facultades para este acto resultan de la certificación que... No, sus facultades no resultan de la certificación. O sea, la certificación no añade a lo que ya tiene por ley. Sus facultades resultan de su expresado el cargo para el que fue designado en tal escritura, en tal momento, tal, y inscrito en el registro. Ese es el juicio de capacidad que habría que hacer
y pasar por alto lo que diga la certificación, que no dice más que lo, o sea, una redundancia. En el caso de los administradores mancomunados, como también es un engorro que los dos vayan juntitos, claro, no tienen que certificar, pero que vayan los dos juntitos para elevar a público, pues es lo habitual que normalmente o vienen las decisiones, por ejemplo, o viene un acuerdo de la Junta, pues un acuerdo de la Junta, pues se termine señalando la misma cláusula de estilo que hemos dicho, que facultan a cualquiera de los administradores para que comparezca ante notario y elevar a público. Esa es la peculiaridad de esto. No se requiere más que eso. Y en cuanto al tercer grupo de personas, tenemos ya a los apoderados. Un apoderado tiene, en virtud de poder especial, para unos acuerdos concretos, uno o varios acuerdos, que como tal poder especial no necesita estar inscrito en el registro mercantil, o bien en virtud de un poder general a toda clase de acuerdos o decisiones que adopte la Junta de Socios, el socio único o el órgano de administración, pues en la sociedad, que sí que necesita estar inscrito en el registro mercantil. Y es importante tener en cuenta que ya se trate de un poder especial o ya se trate de un poder general inscrito, bueno, perdón, de un poder general, vamos a dejarlo ahí, tiene que estar instrumentado en escritura. Es decir, el apoderado facultado para elevar a público los acuerdos, ¿de qué se trata? Viene la certificación y los acuerdos sobre los que versa la certificación es el conferir poder a fulanito de tal para que pueda elevar a público toda clase de acuerdos del Consejo de Administración, del órgano de administración que se trate y de la Junta General de Socios o del socio único. Bueno, y viene con esa certificación y dice, vengo a elevar a público estos acuerdos, porque soy el apoderado que me han facultado y aquí estoy en esta certificación. Eso muchas veces, vamos, yo por lo menos así me ha pasado, he tenido que decirle, no puede hacerlo. Tiene que venir el secretario, el administrador único, en fin, el certificante en cuestión, a elevar a público esto, y una vez que este poder se haya escriturado, si es un poder especial, pues digamos la escritura de poder, y si es un poder general, se haya inscrito en el registro, entonces usted ya podrá elevar a público todos los acuerdos sucesivos, pero hasta tanto no puede elevar su propio acuerdo. En fin, lo comento así un poco porque por lo menos para mí ha sido bastante habitual hacer entender a la gente esto, hacer entender no al propio apoderado, sino a los órganos al secretario, al quien sea, al administrador único de la sociedad, para que acaben diciendo qué pesado es este tío, qué pesado es este oficial, no me pone más que pegas y tal, pero así son las cosas. Esto en realidad no es una cosa estrambótica, en realidad es que lo dice ya el Código Civil en el artículo 1285, pues exige como requisito solemne la formalización en escritura pública de todos los poderes que contengan actos que deban redactarse en escritura pública. Y, por supuesto, como hemos visto, todos los acuerdos sociales que nos interesan tienen que redactarse en escritura pública porque es la manera en que acceden al registro mercantil para su inscripción. Pasamos al siguiente epígrafe. Las circunstancias que han de recoger las actas del socio único o de los órganos colegiados de las sociedades, órganos colegiados. Es decir, la Junta General de Socios o el Consejo de Administración. Esos son los órganos colegiados. Esto nos lo enumera el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil. Cuando se trata de decisiones de socio único es muy sencillo. Queda consignarse en el acta y, por consiguiente, en la certificación que recojan esas decisiones. En el caso de socio único, pues la fecha y el lugar donde se toma la decisión, el contenido de las decisiones adoptadas y la aprobación del acta con su firma o la de sus representantes. Esas tres cosas, nada más. Cuando se trata de órganos colegiados, pues ya la cosa se complica bastante más y hay como 8 circunstancias que hay que tener en cuenta. Luego veremos que cuando este rigor solamente es para casos de modificación de estatutos, porque esas circunstancias han de llevarse también a la certificación. Pero cuando se certifica por extracto, que es la mayor parte de los supuestos, ese rigor se atenúa bastante. Pues la primera circunstancia que debe de contemplarse en el acta es la fecha y el lugar de celebración de la reunión.
claro, esto del el lugar de celebración quizá ha perdido ya relevancia, porque claro, allá con las juntas telemáticas y tal, pues es donde se celebra. Pero en fin, sigue estando, constando ahí. En el caso de la Junta General de Socios, pues se presume que en fin, la Junta se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio, es lo que se presume. En caso de Junta Universal, pues en cualquier lugar que se junten y digan, ya estamos todos, nos constituimos en Junta Universal, sí, vale, aceptamos. Y a partir de ahí. Y en el caso del Consejo de Administración, pues lo que establezcan los estados. Segunda circunstancia, la fecha y el modo de la convocatoria. Bueno, eh, la notaría lo que vemos habitualmente son sus juntas, bueno, habitualmente sí, la mayor parte de los casos, pues las sociedades son pequeñitas, son pequeñas empresas o son sociedades patrimoniales o sociedades, en fin, que siempre toman todos los acuerdos en Junta Universal. Pero claro, cuando al notario le requieren para levantar acta de una junta, acta notarial de junta, aunque sean pocos, muchas veces ya hay que mosquearse. Cuando se requiere al notario para levantar acta, una de dos, o porque realmente son asuntos complicados y quieren, o son grandes empresas, bancos, en fin, que toman esa decisión y quieren dejar constancia notarial, quieren que se fían más de esa, bueno, se recurre al notario por fiabilidad, o bien al contrario, porque aunque sean pocos, hay, están mal avenidos y se prevé alguna disputa. Y entonces, pues no es frecuente que vengan todos. Entonces, hay que tener en cuenta los requisitos de esas convocatorias, las fechas y los modelos. En cuanto a las fechas, vamos a distinguir el campo de las sociedades anónimas y el campo de las sociedades limitadas, porque aquí sí hay una distinción, o sea, la ley lo regula por apartados separados. En el caso de las sociedades anónimas se prevén dos convocatorias. O sea, entre la fecha del anuncio de la convocatoria y la fecha de la junta que celebrase para la que se anuncia, ha de mediar el plazo de un mes. El mes se cuenta de fecha a fecha. Hoy estamos a 10 de marzo, de 10 de marzo a 10 de abril. No importa que tenga 30 o 31 días, ¿no? Ese es el cómputo cuando se refieren fechas por meses. Es lo que dice el Código Civil. Entonces, cuando nos dice debe mediar un plazo de al menos un mes, tenemos que tener en cuenta que en ese cómputo de mes ha de incluirse la fecha en que se anuncia la convocatoria. Por ejemplo, hoy, 10 de marzo, anunciamos convocatoria de Junta General de Accionistas. Y ha de excluirse del cómputo la fecha de la reunión. Es decir, que si convocamos Junta hoy, la anunciamos hoy, la publicamos hoy, la Junta, como muy pronto, ha de celebrarse el 11 de abril, no el 10 de abril, porque esa fecha, la del 10 de abril, está excluida de él. Esta interpretación del cómputo de las fechas ha sido, en fin, cuando la ley de sociedades estaba dividida y regulaba, por un lado, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, pues había terminologías distintas para hablar de lo mismo y daba ya confusiones. Y al unificarse, pues había discrepancias también con el reglamento del registro mercantil. Al final, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la propia doctrina de la Dirección General es las que han establecido este criterio común para el cómputo de cualquier convocatoria, sea de sociedades anónimas y de sociedades de recursos limitadas. Incluimos en el cómputo la fecha del anuncio, el último anuncio, si son comunicaciones por escrito a cada socio, del último de los anuncios, y excluimos del cómputo la fecha en que ha de tener la reunión. En las sociedades anónimas cabe segunda convocatoria. Entonces, si la primera podemos anunciar en la primera, en el anuncio general, en el anuncio de la primera convocatoria, prever la segunda, en ese caso debe estar separada al menos por un plazo de 24 horas, o sea, un día, pero puede que no se haya previsto porque se pensó que iban a acudir todos en la primera y no se previó la segunda. Bueno, pues todavía cabe convocar segunda convocatoria, aunque no estuviera previsto en el anuncio de la primera, siempre y cuando se anuncie con el mismo orden del día y se haga dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la no celebración. La primera se frustró porque no había quórum, por lo que fuera,
Por- bueno, porque no hubiera quórum sería la causa principal. Pero bueno, por la siguiente habría de celebrarse en los 15 días siguientes. Y en el cómputo hacemos lo mismo. Es decir, si tenemos una primera junta convocada para el día 11 de abril, pues la segunda convocatoria se podría anunciar entre los días 12 y 26 de abril. ¿Eh? Se incluye en el cómputo la fecha del anuncio, se excluye. Y debería mediar entre esa segunda convocatoria, que la confiamos el día 12 de abril, y la fecha de la reunión un plazo de al menos 10 días. Volvemos a lo mismo. Incluimos en el cómputo la fecha del anuncio, 12 de abril, y excluimos del cómputo de los 10 días la de la reunión. Por lo tanto, la fecha de esa junta, como muy pronto, tendría que celebrarse el día 22 de abril. Esto, bueno, luego, si hay dudas, lo repasáis. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el plazo que debe mediar es de 15 días naturales, y conforme al criterio de cómputo que se ha dicho. No cabe en las sociedades de responsabilidad limitada segunda convocatoria, porque el sistema que establece de mayorías ya lleva implícito que se requiere un quórum mínimo sí o sí, y que no es como en las sociedades anónimas, donde ya veremos que en segunda convocatoria para acuerdos ordinarios vale, es indiferente el número de los accionistas presentes. Y ya esto nos lleva directamente al modo de realizar la convocatoria. Bueno, el modo general de realizar la convocatoria es, si la sociedad tiene página web, pues ese es el modo de publicar, es el medio de publicarse el anuncio en la página web. Como la mayoría de las sociedades no tienen página web, pues hay que acudir a los estatutos a ver qué dice. Si los estatutos han previsto un procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio que hayan designado, y los medios habituales clásicos son la carta certificada con acuse de recibo, más recientemente el burofax con aviso de recibo, y más recientemente, y en esto también ha tenido que pronunciarse la dirección, el correo electrónico como medio más moderno, pero el correo electrónico no de cualquier manera, porque claro, asegurar la recepción, la forma más ortodoxa de hacerlo y que no ofrece dudas es una confirmación de recepción, entendiendo por tal, no confirmación de lectura, porque tampoco el que manda una carta por correo certificado con acuse de recibo nos asegura que ha leído la carta, simplemente nos asegura que la ha recibido, pero que ha abierto el sobre y lo ha leído no lo sabemos. Pues la confirmación un poco de lectura con el correo electrónico pasa lo mismo, puede no leerlo. Y eso no significa que no sea válida la comunicación. Lo que hace falta asegurarse, o por lo menos establecer claramente en los estatutos, es que se prevea que la negativa de confirmación, si se ha pedido en el correo petición de confirmación, que esa negativa de confirmación per se no implique que es inválido, sino que el servidor del correo o el sistema del correo no devuelva el correo por dirección incorrecta, por ejemplo, o por una dirección que no existe. Es decir, si el correo al final no se devuelve, si eso lo han previsto los estatutos, se considera válido esa comunicación por correo electrónico. Así lo estableció, ya digo, una resolución, yo he leído una de 19 de julio de 2019. Y finalmente, supletoriamente, si los estatutos no dicen nada o se limitan a reproducir lo que ya dice la ley, pues entonces la convocatoria debe hacerse, ha de publicarse en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que se sitúe el domicilio de la sociedad. Añadir que en la escritura de elevación a público de acuerdos el notario debe testimoniar o incorporar testimonio de anuncio en la convocatoria, o según el caso, reseñar el BORME, página web o el justificante de los envíos postales, en fin, con el contenido íntegro del texto de la convocatoria. La cuarta circulación, bueno, texto de la convocatoria sería una de las exigencias de lo que ha de contener el acta y, por tanto, la certificación cuando se refiere a acuerdos de modificación de estatutos, texto íntegro de la convocatoria. La cuarta circunstancia sería la consignación de la concurrencia,
los accionistas o que asisten, cuántos personalmente, cuántos por representación, sociedades de responsabilidad limitada, la lista de asistencia que ha de incluirse necesariamente en la propia acta. Las sociedades anónimas puede ser en un documento aparte que se anexe al acta. Cuando se trata de Junta Universal, pues enseñar que a continuación de la fecha y del orden del día se consignan los nombres de los asistentes y la firma de cada uno de ellos. Y si se trata de un órgano colegiado, un consejo de administración, pues el nombre de los asistentes, cuántos personalmente y cuántos por representación de otro miembro del consejo. Bueno, añadir también que el consejo de administración puede tomar acuerdos sin estar formalmente reunido, siempre y cuando no se ponga ningún consejero, mediante votaciones por escrito y sin sesión. Esto, pues, también es relativamente habitual. Yo, por lo menos, he tenido ocasión de ver varias certificaciones en este sentido y escrituras. La circunstancia quinta, el resumen de los asuntos debatidos y consideraciones e intervenciones que se hayan podido exigir que consten en acta. La sexta, el contenido de los acuerdos adoptados, lógicamente. La séptima, el resultado de las votaciones. Y la octava, la aprobación del acta. En la aprobación del acta, pues vamos a detenernos un poco. La aprobación del acta, en principio, no se inscribe, no se puede ejecutar ningún acuerdo si no está aprobada el acta en donde se tomaron los acuerdos. Por lo tanto, es una cuestión importante. Una omisión de ese dato, pues impide, es una omisión, por ejemplo, una omisión tonta en una certificación que se haya omitido decir si se aprobó el acta o no se aprobó el acta, y que el notario, al elevar al público o el oficial se despiste, pues y conlleva después una escritura de defectuosa. La aprobación puede ser al final de la sesión. Esto es lo habitual cuando se trata de sociedades pequeñas, pues, y cuando se han debatido pocos asuntos, pues se da un lapsus de tiempo para que se redacte el acta, se redacta y se somete a aprobación, la firma el presidente y el secretario de la reunión y punto. Cuando se trata de sesiones largas o asuntos complicados, pues claro, no es factible redactar el acta y que en la misma sesión se esperen todos para que esté redactada y aprobarla, sino que entonces en ese caso se da un plazo de 15 días y en ese plazo pues tiene que ser aprobada por el presidente de la Junta, el presidente que estuvo en la Junta, y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría, de los que aprobaron, y otro de la minoría. No necesita aprobación del acta, hay que también decirlo, aunque bueno, esto ya lo sabe. No necesita aprobación del acta, el acta notarial de junta. No, en las actas del Consejo de Administración, pues normalmente, la forma que dicen los estatutos, normalmente, si no se dice nada, pues suele ser al final de la sesión o en la sesión siguiente. Es lo que supletoriamente se hace. Vamos al tema de quórum de asistencia y régimen de mayorías para la adopción de acuerdos. Vamos mal de tiempo. Bueno, quórum de asistencia. En el régimen general para los acuerdos ordinarios en las sociedades anónimas, en primera convocatoria basta con que se considera válidamente constituida la Junta si concurren accionistas que representen al menos el 25% del capital con derecho a voto. En segunda convocatoria, cualquiera que sea el capital concurrente. En los supuestos de ampliación, reducción de capital, modificaciones estatutarias, emisión de obligaciones, en supuestos de más contundencia, en primera convocatoria se exige la concurrencia de accionistas que representen al menos el 50% del capital con derecho a voto y en segunda el 25%. Y el régimen de mayorías establecido es, si se trata de los acuerdos generales, el régimen general ordinaria, pues basta la mayoría simple, que haya más votos a favor que en contra. Eso tanto si es en primera convocatoria como en segunda. Si se trata de mayorías que se exige de mayoría reforzada, pues ahí tenemos dos escenarios. Si el capital presente o representado era igual al 50%, era igual o mayor, basta la mayoría absoluta, es decir, que voten a favor accionistas que representen más del capital presente o representado. Y si el capital presente o representado es
igual o mayor al 25%, pero menor del 50%, es decir, los supuestos de segunda convocatoria, se requiere el voto favorable de 2/3 del capital presente o representado. En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, pues en el artículo 198 lo que dice es que se adoptarán los acuerdos por mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos 1/3 de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social y no computándose los votos en blanco. Bueno, esto que es de difícil intelección, en realidad podría entenderse en sentido gramatical de esta manera. Es decir, lo que importa es que asistan socios de los cuales los votos que sumen, los votos a favor y en contra, sumen al menos 1/3 de los votos que corresponden a las participaciones del capital social. Y a partir de ahí se verá si hay más votos a favor, pues queda aprobado. Y si no, o sea, los votos válidos son votos a favor, votos en contra y votos en blanco. Pero como la ley excluye los votos en blanco, pues por tanto, solo computamos los votos a favor y votos en contra. Esos son los que tienen que sumar el tercio de los votos que corresponden a las participaciones. En el caso de acuerdos que exijan mayoría reforzada, como la modificación de estatutos, ahí se requiere el voto favorable de al menos de más de la mitad de los votos correspondientes al capital social. Y en unos supuestos muy concretos que serán solamente para sociedades de responsabilidad limitada, como son autorizar a los emisores que se dediquen a la misma actividad que el objeto social, o la supresión o limitación de derechos preferentes de suscripción, o la transformación, fusión, escisión, ahí se requiere el voto favorable de al menos 2/3 de los votos correspondientes al capital social. Entraba dentro, no sé si me queda tiempo, voy a pasar directamente a, no sé si comentar únicamente en la ampliación de capital. Yo había previsto en el tema la modalidad de aumento por compensación de créditos. Si lo podemos ver un poco, pues lo vemos. Como una especie de modalidad de acuerdo social especial. El aumento de capital por compensación de créditos es un tipo donde en realidad es una operación contable de la sociedad, implica un pasivo exigible, deja de serlo, pasivo exigible, y no sale ningún bien de la masa patrimonial, porque se integra en el patrimonio neto de la sociedad. Sabemos que en este caso al capital. El patrimonio neto sería el pasivo no exigible o recursos propios, que son en todo balance el capital, las reservas y los beneficios. O sea, no entra, lo que tenemos es un acreedor que pasa a ser socio, o si ya era socio, pues incrementa su posición en la sociedad, incrementa su participación en el capital social. ¿Qué se requiere? Pues que al tiempo de la convocatoria, si no es junta universal, se haya puesto a disposición de los socios en el domicilio social un informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, la cuantía del aumento, el número de participaciones o acciones a crear o emitirse, la declaración de la concordancia de los datos de los créditos con la contabilidad social, y ese informe del órgano de administración ha de ser incorporado a la escritura de ampliación con la certificación de los acuerdos. Si se trata de sociedades de responsabilidad limitada, pues hace falta insistir en que hay que indicar en la fechas que se contrajo el crédito, la declaración de que el crédito es completamente líquido y exigible, y de que, si es el caso, al tiempo de la convocatoria de la Junta fue puesta a disposición de los socios el informe de los gestores. Cuando se trata de sociedades anónimas, a todo lo anterior hay que añadir que ha de incorporarse la certificación del auditor de cuentas, que sea el que verifique que de la contabilidad de la sociedad sí es coherente con lo que dice el informe de los administradores. Esa certificación del auditor de cuentas, junto con el informe de los administradores, más la certificación de los acuerdos, en el caso de la sociedad anónima, ha de incorporarse a la escritura. Y voy a cortar aquí porque ya pues no da tiempo, ¿no?, a preguntas y a consultas o lo que sea. De todas maneras, creo que más o menos era lo que estaba previsto decir aquí. Muy bien, Rafael. Es que esto no tiene fin, Rafael. Claro, claro. Esto podemos estar 3 días. Por cierto, también quiero anunciar
que tenemos en la Fundación la intención de hacer con una cierta continuidad una serie de sesiones sobre mercantil, sobre todo en aquellas cuestiones que son decisivas para el día a día notarial, entre algunas de las cuales hemos tratado aquí hoy. Me gustaría a mí hacer algunos comentarios, Rafael, de Sí, tipo especialmente notarial, que es un poco, por decirlo así, mi especialidad, lo que a mí más me gusta. Una de ellas es sí, la referente, seguro que estará usted de acuerdo conmigo, Rafael, y me acuerdo que lo decía mi padre también de hace muchos años, el derecho notarial que escribimos mi hermano Fernando, mi padre y yo. Él decía, insistía mucho en una cuestión que era que quizá deberíamos eh, rechazar la expresión, elevar a público los acuerdos sociales. Nosotros, es cierto que elevamos a público, pero hacemos algo más, hacemos una escritura de aumento de capital, una escritura de nombramiento de cargos. De alguna manera, el dejarlo todo reducido a elevar a público algo que ha hecho alguien de modo privado, de mm, alguna manera lo devalúa. Nosotros hacemos algo más que coger la certificación y protocolizarla. De hecho, en algunas mm, ocasiones, eh, abogados se confunden una cosa con otra. Y te dicen, protocolice, no, si aquí yo no hago algo más que protocolizar. Cojo un acuerdo y ese acuerdo ciertamente lo elevo a público, pero en realidad lo que estamos haciendo es ejecutando ese acuerdo que, igual que ejecutamos un documento privado de venta, pues podríamos decir elevación a público de venta. Hombre, es algo mm, más, ¿eh? Aquí es algo nosotros más. aplicamos el control de legalidad Mm, sobre el acto que haya acordado la Junta y a veces simplemente no lo elevamos a público porque no lo podemos elevar a público, porque faltan requisitos. Protocolizarlo sí que podríamos. Podríamos claro, meterlo en el protocolo que tenga fecha cierta y ya está, pero elevarlo a público no, claro. porque hacemos, ya digo, algo más que elevar a público. Ejecutamos ese aumento de capital. Por eso, a mí me gustaría insistir un poco en eso que parece un poco tedioso y complicado de los requisitos de las certificaciones y de las juntas, pero es esencial, ¿eh? Porque cuando todo se hace por acuerdo unánime y en junta universal, pues ya sabemos que los requisitos se simplifican. Pero en cuanto falte esa universalidad, todo se complica porque hay que ir al detalle, no hay acuerdo, hay personas que no han intervenido en ese acuerdo y pueden ver violados sus derechos, su derecho de información, su derecho de convocatoria, su derecho de voto, Sí, y por tanto ahí tenemos que ir con muchísimo cuidado. Bueno, como vamos a colgar lo que ha hecho Rafael en la web, pues, pero es una guía. O sea, cuando tengamos un acuerdo en el que no haya Junta Universal, tienen que salir todas las alarmas, igual que cuando sale un aragonés para vender cualquier cosa, que ya sabemos que hay muchos problemas. Los pobres aragoneses no tienen la culpa, pero el derecho expectante vive así. Entonces, ahí hay que coger la plantilla y ver convocatoria, no sé qué, acuerdo, tal. O sea, simplemente acordarse de que es así y que no podemos dar por supuesto que lo que nos traen está bien, ¿no? Eso me parece que es esencial. También, aparte de esta, digamos, reivindicación del tema de la función notarial en relación a los actos mercantiles, que no es, como digo, simplemente elevar a público algo que ha hecho alguien, sino controlarlo y ejecutarlo, que es algo muy superior a eso. De hecho, yo creo que deberíamos titular no elevación a público de aumento de capital, sino aumento de capital, que es lo que sí, hacemos sin más, nosotros, ¿no? sin más. Eso por un lado. Luego, también creo que, por ejemplo, en el tema del activo esencial, yo creo que ha estado muy, muy bien, Rafael, y muy claro. Claro, hay un tema ahí, a mí me gusta insistir, claro, desde el punto de vista teórico, que es el tema de la representación. En principio, por regla general, de acuerdo con la ley de sociedades de capital, quien tiene la representación es el administrador. Y además, tiene el administrador sobre todo el objeto social y sobre todo que en principio se entiende que lo puede hacer. Con lo cual, el tema de que en un momento determinado, por ser un activo esencial, fuera competente la Junta, bueno, es un tema que en principio nosotros eh, lo damos por válido frente a terceros. El tercero va a estar siempre protegido si no hemos dicho nada y será inscribible aunque no hayamos dicho nada. Si no decimos que es activo esencial ni nada de nada, se va a inscribir o se debe inscribir. Ahora, una cosa que es también
un comentario que hago yo siempre desde el punto de vista notarial, nosotros no estamos para que se inscriban las cosas, ni para elevar a público, ni para conseguir la inscripción, estamos para algo más. Estamos para ejecutar actos, crear actos y que afecten a todo el mundo y que sean válidos, no solamente inscribibles. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que nosotros estamos a veces para romper esas buenas fe, esa buena fe que pudiera tener ese tercero con el que... Porque nuestro cliente no es solamente el que compra, es el que compra y es el que vende y es la sociedad representada y es todo el mundo. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar que las cosas están bien hechas. Por lo tanto, debemos preguntar si en este caso es un activo esencial porque aunque resulte protegido el que compra, eso no quiere decir que el acto esté mal hecho y que a lo mejor nos puedan demandar por no haberlo hecho bien. Entonces, pues tener en cuenta eso, que nosotros tenemos que ir al fondo de las cuestiones, como preguntamos ahora, además, en el que tenemos por ley que asegurarnos no solo de la regularidad formal, sino de la regularidad material de los actos, pues tenemos que ver que efectivamente se cumplan todos los requisitos, incluso por la falta de ausencia de vicios, de capacidad y de todo. Entonces, bueno, nos tranquiliza que se inscriba si no lo hemos hecho, pero recordar que estamos para algo más que para inscribir. Luego también, no sé si alguna, esto es un simple comentario acerca de su extraordinaria presentación, de cosas que se me ocurren según voy oyendo, ¿no? Y si tiene alguna cosa que complementarme, pues me la dice Rafael con muchísimo gusto. Luego, pues también una cosa que también es muy de aspecto práctico, sobre todo, son tonterías que se me ocurren a mí, pero el tema de la elevación a público, por ejemplo, de los nombramientos, ¿no? En las que hay que notificar al saliente, porque claro, al final lo nuestro siempre es una cadena del frío de la fe pública, ¿no? Entonces, claro, si viene un señor a elevar a público porque dice que es el administrador y tenemos que notificar al saliente para que consienta y determine que realmente se ha realizado ese cambio, claro, nosotros no debemos actuar con ese nombramiento como válido en tanto no tengamos la seguridad de que ha sido notificado o que el otro ha dado su consentimiento. Es decir, esa es una escritura que efectivamente, pero hay que dejar bien claro que, oiga, que tengo que notificar al otro, no vaya a ser que con esa copia se haga alguna tropelía Claro, antes de estar seguro. dejar un poco ahí en suspenso la eficacia, haciendo la advertencia pertinente. Yo diría que sí, ¿no? ¿No le parece? Porque, o por lo menos yo lo suelo hacer, porque me parece que has creado, has elevado a público, pero ahí falta algo. Hay falta que alguien nos Sí, diga exacto. que Sí, esto hombre, no es del todo firme, ¿no? sí, claro, efectivamente, efectivamente. Sí. Y luego, otra cosa que también me parece que es interesante es bueno, que es un poco siempre de confusión, ¿no? El tema este de los órganos colegiados y los órganos que no son Ah, colegiados. sí. No, lo digo porque existe una tendencia, no tanto en las sociedades anónimas o de capital, pero te coges una cooperativa y todo el mundo tiene que el presidente lo puede hacer prácticamente todo, que puede elevar a público, que puede vender, que puede hacer todo, que aquí en el tema de las capitalistas sabemos que no, porque en el día a día nos lleva a eso, pero es curioso que en las cooperativas y en otras sociedades en las que de hecho, además, se regulan las propias leyes, los estatutos, las enormes facultades del presidente que tiene la representación y tiene todo. Vale, sí, tiene la representación, pero eso es un órgano colegiado y ese órgano colegiado quiere decir que no es el administrador único el que presta el consentimiento, no es uno de los solidarios, no son los mancomunados conjuntamente, sino que tiene que haber una mayoría. Y esa mayoría luego se expresará a través de los canales que tiene para expresarse, que será el acuerdo o una certificación con el visto bueno del presidente. Entonces, esa tendencia que hay, ¿verdad, Rafael? Yo creo, no sé, Sí, supongo que habrá tenido la misma experiencia, pero es que soy el presidente. Hombre, ya, es usted presidente, pero usted es lo que es, ¿no le parece? sí. No, eso es así. En las sociedades está efectivamente bastante claro, ¿no? Pero bueno, aún así todavía, sobre todo con el caso a lo mejor de los apoderados, que es el que yo he insistido un poco, porque ese Sí, sí que es muy frecuente que se dé. Y no, es que está fuera, no sé qué, pues es que no puede venir porque está fuera, precisamente por eso me ha dado el poder y entonces el administrador está en extranjero y no puede. eh,
¿Qué Ya, hacemos? ¿yo qué quiere que le haga? Claro. Claro, Como, eso es, como suelo decir, usted tiene un problema, pero no me lo traspase, ¿no? A mí que me haberlo hecho bien. ¿Hay alguna preguntita, Rafael? Le voy a hacer alguna que tengo por aquí. sí. Dice Pilar Castillo, una sociedad anónima me ha quedado claro que son administradores mancomunados, pero en una sociedad limitada, el régimen de administración, si son 3 o 4 administradores mancomunados, si los estatutos no recogen que puede actuar con firma mancomunada de 2 de ellos, entiendo que tendrían que firmar los 3 o 4 administradores mancomunados, dice. Bueno, que ya es raro que los estatutos no recojan eso, porque muchas de los estatutos de la sociedad reproducen la ley casi, en principio, al menos dos cualesquiera de ellos, ¿no? Dos. Pero bueno, si no dijeran, si se nombran sin más así, es que ahora ya casi me pilla porque exactamente en el caso de la representación de los administradores mancomunados, eh, claro, no sé yo que diga que tengan que ser forzosamente dos ahora mismo. No, En habrá que cualquier poner la forma caso, de actuación. Mm. yo creo que, que eso se debería limitar. Si son amistades mancomunadas tres y si no se dice nada en los estatutos, pues en principio tendrían que ir los tres juntitos. Si no se dice nada, Pero ya es raro, vamos, es un supuesto yo creo que de no se laboratorio que suele han hacer. hecho. Yo todos los estatutos, vamos, los estatutos que tenemos en notaría, que todo el mundo tiene, Mm. sí, muchas veces por redundancia se dice lo que ya dice la ley y desde luego, vamos, yo los que conozco, siempre ha sido así, al menos dos cualesquiera de ellos. Pues nada, Rafael, si no quiere usted añadir nada, yo creo No, que además estamos vamos, en tiempo. nada, la precisión esa que ha hecho usted de la elevación a público, mejor escritura sin más, me parece correcta y porque ya incluso ahora ya se usa menos, pero en tiempos al principio, yo en mis inicios, se era muy corriente en vez de decir elevación a público, protocolización de acuerdos sociales. O sea que Eso es ese todavía tiempo peor. era peor, sí, 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 ciertamente. sí. Bueno, No, no, si nosotros no creemos en lo que hacemos, los demás no van a creer. Entonces debemos insistir en que aquí no estamos para meter en el protocolo una cosa que han hecho otros, sino para eh, y darlo. luego, claro, exactamente. Bueno, pues nada. Luego, pues algunas cuestiones a lo mejor que también a veces han ocurrido, hablando por ejemplo de amistades mancomunadas, pues a veces se piensa, se les atribuye un carácter colegiado. Bueno, el carácter colegiado se entiende cuando hay una actitud democrática, ¿no? Que hay, estos son como los cónsules de Roma, o sea, van juntos a todos los lados y no hay otra. Pues, quiero decir que no necesariamente como no son órgano colegiado, pues necesariamente tienen que firmar una certificación y esa certificación elevarla a público, a no ser que efectivamente por comodidad no quieran acudir los dos y entonces hagan una certificación de esas decisiones que han tomado, no acuerdos, sino decisiones que han tomado para facultar a uno cualquiera de ellos para que le haga público. Pero si no en sí, esas decisiones que no tienen que constar en acta, porque esa es otra, o sea, las decisiones de los Sí. órganos uniorgánicos, o sea, el órgano, un administrador único, sus decisiones no las levanta en un acta, no tiene por qué levantarlas en acta, ni los más administradores solidarios ni administradores mancomunados. Podrían comparecer directamente los dos y decir lo que tengan que hacer. Vamos a trasladar el domicilio social a tal sitio y no necesitamos certificación. O sea, una cosa también un poco para que quede clara. No necesitamos una Sí. certificación de cambio de domicilio si quien lo va a hacer son dos administradores mancomunados y vienen a la notaría. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias. Ya contaremos con usted para otras, porque esto no tiene fin y yo creo que es muy ilustrativo, muy práctico y que debemos insistir un poco en ello en sucesivas sesiones. De hecho, Muy bien. tendremos luego, yo creo que ya a partir de verano, una sobre modificaciones estructurales, Mm, aparte de otra que haremos sobre seguro y bueno, alguna más. Tenemos un plantel de cosas muy eh, interesantes que seguro que interesarán a nuestros oyentes. Pues bueno, nada, Rafael, muchísimas gracias, gracias a un ustedes. saludo y enhorabuena. Muchísimas gracias.